Bueno, buenas tardes, ¿cómo va? Soy Noelia Albornoz, la profe de matemática de ustedes, por suerte, que ya nos podemos empezar a conocer un poquito. Eh, bueno, les voy a grabar para poder empezar la primera parte que ustedes tienen, que les mandaron esto. La primera hojita, que lo que vamos a hacer es, esa primera hojita, resolver los ejercicios que están abajo nada más, o sea, el A, B, C y D, y eso me lo van a ir entregando, ¿sí? Así que tranqui, que vamos a empezar con eso. Les voy a hacer una breve explicación para que se entienda un poco de dónde sale todo, y que lo que tienen escrito acá, porque yo entiendo que acá tienen una explicación, que quizás esa explicación no es suficiente, voy a hacer esa explicación y vamos viendo qué sale desde ahí. La primera parte habla de todos los números reales, ¿sí? Que los números reales vienen a ser todos los números que conocemos, ¿sí? Los números positivos, los números negativos, los números con coma. La particularidad es que ahora los números con coma, o sea, los decimales, que son los racionales, los podemos transformar en fracción, ¿sí? Entonces, para transformarlos en fracción hay varias formas de hacerlo. La primera forma, ¿vieron que acá dice números racionales? Bueno, esa es una forma de los números. Los números racionales tienen una primera expresión que es la decimal finita o exacta, que dice ejemplo 3,5. Si yo tengo un decimal que es 3,5, ¿sí? Para pasarlo a fracción, lo que voy a hacer es tomar todo ese número, sacarle la coma, ¿sí? O sea, esto pasado a fracción va a ser 35 sobre 10. ¿Por qué? Porque voy a agregar un 0, esperen que agarro de color, voy a escribir un 0 porque tengo un solo lugar después de la coma, ¿sí? O sea, la cantidad de ceros que va a ir va a determinar la cantidad de lugares que tengo después de la coma. Entonces, si acá tengo un solo lugar, va a ir un solo cero. El 1 va a ir siempre, ¿sí? ¿Estamos? O sea, el 1 va a estar independientemente de que hayan 5, 6, 7, 8 lugares después de la coma. Entonces puede ser 10, 100, 1000, 10.000, no importa. Pero lo importante es entender que si tengo un lugar después de la coma, tengo un 0. ¿Está? Y todo el número va a ir sin la coma. Entonces, por ejemplo, si tengo otro parecido que sea, no sé, 0,23, lo que voy a hacer es de nuevo, tomo ese número, ¿sí? O sea, tomo todo el 0,23, el 0 no lo pongo porque decir 23 y decir 0,23 es lo mismo, así que voy a poner 23 sobre 100, ¿está? Porque ahí tengo dos lugares, entonces le pertenecen dos ceros. ¿Estamos? Entonces, esta es la primera forma para pasar de decimal a fracción, ¿sí? Que se llama, o sea, estos decimales son los exactos, con decimales exactos, cifras exactas. ¿Qué quiere decir? Que después de la coma hay una cantidad finita de números. Que sea finita quiere decir que tiene un fin, que van a ser 3,5, 0,23, ¿está? No es que sigue y se repite. A diferencia de, por ejemplo, el otro ejemplo que muestra acá, que es 2,6, que dice expresión decimal periódica, y tiene un 2,6 con un arquito ahí arriba, ¿sí? Ese arquito ahí arriba lo que me va a decir es que este número, este 6, se va a repetir infinitas veces, ¿sí? O sea que no voy a poder escribirlo claramente, porque no puedo escribir infinitamente. Entonces, lo que hace en la matemática es darle esta simbología y ponerle un sombrerito arriba. ¿Cómo voy a pasar este decimal? Voy a agarrar todo el número, ¿sí? De nuevo, voy a escribir 26, pero lo que voy a hacer es voy a restar la parte que no tiene sombrerito, ¿sí? O sea, en este caso, el 2. 26 menos 2. Y abajo voy a poner, vieron que antes veíamos cuántos lugares teníamos después de la coma, entonces esa cantidad de lugares la poníamos en ceros. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, abajo del arquito tengo un número,
Entonces, ese número va a corresponder a la cantidad de 9 que voy a agregar. Entonces, acá, si tengo un número abajo del arquito, voy a poner un 9 acá abajo. Por lo tanto, el número que me queda escrito va a ser 24 novenos. ¿Está? Esa es la fracción que me va a quedar determinada de este número decimal. Ese es el número decimal asociado. Estos son los de los otros ejemplos. ¿Está? Entonces, siempre que tenga el arquito, o sea, que el decimal sea periódico, voy a agarrar todo el número y le voy a restar la parte que no tiene arquito. ¿Sí? Supongamos que tenemos otro ejemplo que sea, bueno, no sé si se ve ese fibrón bien, que sea 12,1, por ejemplo. ¿Sí? O que sea 12,13 vamos a poner. Y el arquito agarrando a toda la... No sé dónde dejé el borrador. Que sea 12,13, por ejemplo. Y que el arquito, o sea, el sombrerito está agarrando a dos números esta vez. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir todo el número, 1213, pero le voy a restar la parte que tiene el arquito. Entonces le voy a restar, perdón, la que no tiene el arquito. Le voy a restar el 12. ¿Sí? Y como tengo dos nueves, dos lugares, digamos, en el arquito, voy a escribir dos nueves en el denominador. O sea, 9 y 9. ¿Está? Entonces, desde ahí voy a hacer 1213 menos 12, ¿sí? Me va a quedar 1201 sobre 99. Y esa es la fracción asociada a este número decimal. ¿Sí? Esto es con el primer, o sea, estos son los decimales exactos y estos son los decimales periódicos. Y son los periódicos puros, ¿está? Porque después tenemos los periódicos mixtos, que es la tercera forma para pasar de decimal a fracción. Entonces son los decimales periódicos mixtos, ¿sí? Esa es la diferencia, que estos son puros y estos son mixtos. ¿Cómo van a ser realmente esas diferencias? Que acá, como o sea, el decimal periódico puro es el que, después de la coma, el sombrerito o el arquito agarra todo lo que tengo después de la coma. Pero en este caso, en el mixto, lo que va a pasar, como muestra en el ejemplo, ahí, es que voy a tener 0,21. No inmediatamente después de la coma aparece el arquito, sino después del primer número. Solo el que tiene el arquito es el 1. ¿Sí? Entonces, después de eso, lo que voy a pensar es lo mismo arriba. Escribo todo el número, le saco la coma, va a ser 21. No hace falta que ponga 0,21 porque es lo mismo que pasó acá. No voy a escribir 0,23 y yo ya sé que el número es 23. ¿Está? Entonces acá también voy a escribir 21 sin el 0 adelante y también le voy a restar la parte que no tiene arquito. O sea, en este caso, el 2. ¿Sí? Entonces, 21 menos 2 sobre... Y ahora prestar atención, porque voy a hacer una combinación entre el primero y el segundo ejercicio, el primero y el segundo ejemplo. ¿Qué va a pasar acá? Lo que va a suceder es lo siguiente. Como tengo un número después de la coma que no tiene arquito, eso va a corresponder a escribir un 0, ¿sí? Como pasa acá arriba. Entonces acá voy a escribir un 0. Pero aparte, tengo otro número que tiene un arquito, ¿sí? Pero es solo uno. Ese solo uno va a corresponder a escribir un 9. Entonces, el número de abajo me va a quedar como un 90. ¿Está? Por lo tanto, el resultado final sería 19 sobre 90. ¿Sí? Esa sería la fracción asociada a ese número decimal. Que ese número decimal es un decimal periódico mixto. Acuérdense, entonces, exacto, periódico puro y periódico mixto. Esas son las tres distintas formas de pasar de decimal
a fracción. Hasta ahí tenemos la primera parte que tiene que ver con resolver estos ejercicios que están acá, el A, B, C y D, ¿sí? Y que son cálculos combinados. Lo que puede llegar a suceder también es que no se acuerden cómo resolver el cálculo combinado. Acuérdense que primero separo los más y los menos, separo el primer término, el segundo, y lo que va a pasar ahí es que van a tener que resolver operaciones con fracciones, o sea, suma, resta, multiplicación y división. Ahí me van preguntando, ¿sí? Si hay muchas dudas acerca de eso, grabo otro videito y les explico y recordamos cómo se hacían las operaciones con fracciones, ¿sí? Pero por el momento vayan pensando eso, lo de pasar de décima a la fracción. Y si pueden hacer las operaciones, muchísimo mejor. Recuerden que pueden usar la calculadora. Para hacer cuentas en la calculadora de fracciones, que ustedes tienen una tecla que es... Espero que se vea esto bien. Es una tecla que dice... A ver si lo tengo yo en la calculadora. Bueno, dice A, B y creo que en una barrita sí C. Esta tecla quiere decir que es la parte de la rayita de la fracción. O sea que si yo quiero escribir en la calculadora, por ejemplo, 3 medios, entonces voy a decir 3, o sea, voy a escribir la tecla 3, esta tecla, que es la rayita de la fracción, y el 2. ¿Sí? Ahí escribo 3 medios. Cuando escribo 3 medios, ya después puedo sumar, restar, multiplicar o dividir cualquier otra fracción. ¿Está? Entonces, desde ahí ustedes pueden resolver un poco más, porque ya tienen más herramientas, o sea, pueden usar la calculadora. Si no tienen calculadora, se complica un poquito más. Pero bueno, vayan resolviendo eso y me van preguntando. La idea es que podamos acumular algunas dudas y mantenernos así en contacto con algunos videos. Espero que se hayan unido a la clase de Classroom. Voy a recibir a todos los trabajitos desde ahí. De todas maneras, los ejercicios que están acá, la idea es después resolverlos. Ustedes mándenme lo que hicieron, yo después les voy a mandar la corrección final. ¿Está? Así ustedes se pueden autocorregir. La modalidad, al menos con mi materia, no va a ser de exigencia extrema. Sí decirles, bueno, voy a mandar este trabajo, voy a mandar el otro y demás, porque para que haya más o menos una dinámica de trabajo, pero no va a haber ninguna exigencia de ningún tipo, ni que les voy a poner un 1 si no entregan el trabajo. ¿Está? La idea es que podamos interactuar, que podamos intercambiar esto, que es un quilombo. Entonces tratar de hacerlo lo más ameno posible y que lo podamos sobrellevar de la mejor manera posible. Así que bueno, espero sus consultas y sus dudas y les mando un beso, que no se les haga muy pesado el video. Nos vemos.